Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias a la asociación, a la ADC Murcia, por organizar estos eventos tan maravillosos que yo creo que se hacen poco, ¿vale? Este tipo de cosas de divulgación. Pienso que hay mucha gente que tiene que contar muchas cosas interesantes y que la divulgación científica es algo que se debería hacer mucho más a menudo. Hay muchos canales y ya que estamos volviendo, parece, un poco a la presencialidad, pues yo creo que tendríamos que aprovecharlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchas gracias aquí a Raúl, miembro de la Junta Directiva, porque me convenció, me engañó para venir y acepté. Me dijo que me iba a tocar cerveza, pero ya hablaremos luego. Bueno, entonces, muchas gracias por venir. Y primero voy a contar una pequeña historia de por qué estoy aquí, ¿vale? ¿Por qué estoy aquí? Yo, muy brevemente, yo soy químico computacional y los químicos computacionales somos las ovejas negras de la química, ¿vale? Somos una cosa rara que, bueno, yo no me avergüenzo de ello, es lo que te toca y nada, si te toca eso, pues te toca eso, ¿no? ¿Cómo surgió toda esta historia? Bueno, yo de pequeño solía hacer trastadas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez había un bidón de cola, de pegamento, y lo estaba investigando, esto fue con 9 años, y lo más ingenioso que se me ocurrió en ese momento fue acercarme, tirar una cerilla dentro y asomar el ojo para ver lo que pasaba, ¿no? Pasaron cosas muy malas, os lo podéis imaginar, ¿no? Cuento esta anécdota muy brevemente porque me pasaron más cosas a lo largo de los años. Luego decidí estudiar química, en el laboratorio me fue peor y dije, bueno, ser químico y de laboratorio no es lo mío, ¿no? Y esto encaja un poco también con el título. Entonces, como era un inútil para eso, decidí dedicarme a los ordenadores. Por eso la charla también de hoy. Y bueno, yo estudié una cosa, hice el doctorado en una cosa, pero luego cambié drásticamente de tema. Lo voy a contar muy brevemente. Yo hice la tesis doctoral en el grupo de macromoléculas del Departamento de Química Física de la Universidad de Murcia. También integrante aquí mi compañero José Ginés Hernández Cifre, del cual aprendí un montón. Y luego decidí terminar la tesis y luego a lo mejor cometes el error de dedicarte a la investigación. Lo del error lo digo entre comillas, puede dar lugar para muchas charlas también. Y me fui a Alemania a buscar un postdoctoral. Yo no sabía lo que quería hacer, solo sabía que quería investigar y recuerdo perfectamente cuando conseguí una entrevista con el que luego sería mi jefe y durante esa entrevista nos fuimos a comer con diversas personas y mientras estábamos esperando para que uno llegara, otro llegara, estábamos en el coche y dijo, como el que estaba hablando de tiempo del fútbol, dijo, vale, pues ¿cómo va por España? Bien. Y dijo, vale, ya sé a lo que te vas a dedicar en investigación. Te vas a dedicar, y me dijo, vas a implementar métodos de descubrimiento de fármacos en la PlayStation 3. Y yo, que no soy muy listo, dije, vale, ¿por qué no? No tenía nada que ver con lo que yo había hecho hasta entonces, pero dije, ¿por qué no? Yo soy así, ¿vale? Yo sabía que por lo menos la cara no me la iba a quemar, ¿vale? Pero fue un error, porque sí que me quemé la cara. Y eso es lo que voy un poco ahora. Entonces, bueno, desde aquel entonces, septiembre de 2006, he seguido en este mundo y os voy a contar un pequeño resumen de, no de lo que hacemos nosotros, que también, sino de lo que hacemos todo el gremio de ovejas negras, que somos la química computacional, ¿vale? Entonces, no quiero que esto sea una charla de universidad, donde los alumnos están durmiendo, además que hay cerveza. Y cualquier duda me preguntéis en cualquier momento, o me tiréis un tomate o lo que sea, ¿vale? Pero que sea dinámico, porque si no suelto un rollo y no sé lo que os puede interesar más, lo que os puede interesar menos. Por favor, en cualquier momento interrumpir, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, ese es el título de la charla. Es una pregunta. ¿Es posible descubrir nuevos fármacos sin pisar el laboratorio? Es una pregunta interesante. No voy a dar la respuesta, prefiero que me la deis vosotros al final. Os preguntaré y hay nota, ¿vale? Entonces, prestad atención. Bueno, también quiero agradecer Universidad Católica de Murcia UCAM por contar con nosotros para desarrollar esta investigación y a todos los integrantes de nuestro grupo de investigación y colaboradores, los cuales nombraré más adelante. Bien, entonces, en primer lugar, voy a introducir el problema que vamos a tratar. El problema es el problema del descubrimiento de fármacos, un problema muy en boga con todo este tema del COVID y, por desgracia, con muchas enfermedades que tenemos actualmente. Este proceso es un proceso bastante complejo y costoso que empieza desde que se identifica una enfermedad determinada hasta que luego tenemos un fármaco en el laboratorio y es un proceso que pueden pasar en promedio estamos hablando de unos 15 años
y de un coste de miles de millones de dólares. Es un proceso bastante complejo y costoso. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque los químicos computacionales a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, es a esta parte del proceso, ¿vale? Este proceso consiste desde que se identifica una enfermedad hasta que se identifica lo que se llama una diana farmacológica. Si me pongo muy técnico, tirarme algo, un tomate, un cenicero, no, que son de cristal. Una diana farmacológica es el malo de la película, es una proteína que hace cosas malas, ¿vale? Entonces, una vez se identifica la enfermedad, se identifica esa proteína mala y nosotros intentamos bloquearla con unas cosas, moléculas pequeñas, para inhibirla. Inhibirla es para que cese su función, ¿vale? Una vez ese proceso funciona, las moléculas se optimizan, por ejemplo, para que no haya fenómeno de toxicidad, y si todo sale bien, las probamos primero en animales, luego en humanos, ensayos clínicos, y si todo sale bien, pues ese fármaco llega al mercado. En estos días, en estos tiempos de COVID, este proceso lo hemos visto en un tiempo récord, ¿vale? Pero no es comparable a este porque aquí estamos hablando de fármacos en cuanto a moléculas pequeñas. El tema del COVID, vacunas, es otra historia. Va por otro lado, pero sí que hemos visto una aceleración drástica. Entonces, nuestro objetivo aquí es hablar cómo por computación se puede acelerar drásticamente ese proceso y ver si se puede pisar el laboratorio o no. Entonces, en primer lugar, un proceso enzimático es un proceso en el que participa esa enzima, esa proteína mala, y que básicamente lo que hace es procesar otra molécula pequeña, un sustrato, libera una serie de productos, pero por lo que fuere, ese proceso puede ser perjudicial para el organismo. Por ejemplo, porque puede estar produciendo todas estas cosas que no vienen a cuento o están perjudicando, etc. Entonces tenemos que bloquear ese proceso, ¿vale? Se podría decir que esto es como una huelga a la japonesa, ¿vale? Esas proteínas están funcionando más de lo que deben y hay que pararlas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues entonces lo que podemos hacer es investigar, intentar descubrir una cosa que vamos a llamar droga, fármaco, que se une a esa enzima de manera más intensa que lo hace el sustrato, de tal manera que esa reacción con el sustrato no se produce. Esa es la idea básica, ¿vale? La pregunta sería ¿cómo? La pregunta sería ¿cómo? Y esa es la gran pregunta. Entonces nosotros tenemos muchas técnicas, pero no me quiero meter muy técnico. La técnica que utilizamos se llama screening, que es cribado, que básicamente consiste en probar miles de millones de moléculas para ver cuál puede funcionar mejor. Voy a tratar de explicarlo con una analogía. Este es el modelo de Fischer, es un modelo de finales de los 1800, y podríamos imaginar como la enzima, la proteína, esa proteína mala, como una especie de cerradura, ¿no? Y ese sustrato que interacciona de manera natural con ella y que no debe interaccionar como una llave, ¿vale? Cuando esta reacción se produce es porque ese sustrato se acopla, tiene un encaje bastante elevado con esa cerradura y pasan cosas malas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Descubrir otra llave, ¿vale? Que intente aprovechar todavía esos huecos que quedan ahí para acoplarse de manera todavía más intensa y que esa reacción con la llave mala no se produzca, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues fácilmente podríamos decir que procesamos librerías quiere decir grandes colecciones que tienen grandes cantidades de llaves y las vamos probando una a otra a ver si alguna bloquea completamente ese candado. Esa es un poco la idea básica. Perdón. Vale, ¿cómo se hace esto en la industria farmacéutica? En la industria farmacéutica tenemos unas instalaciones que se llaman cribado de alto rendimiento y que lo que hacen es, en todos esos tubos de ensayo que estáis viendo en pantalla, tenemos una copia de esa proteína mala que queremos inhibir y en cada uno de esos tubos de ensayo tenemos uno de esos compuestos de esa librería y la máquina va probando a ver qué encuentra, ¿vale? Pero este proceso, primero, solo lo puede realizar la industria farmacéutica, tiene un coste muy elevado y es muy lento. Podemos tardar un año en procesar 100.000 compuestos, por ejemplo, y con un coste de millones de dólares. Entonces, la alternativa sería un proceso que se llama cribado virtual, que lo que hace es simular en el ordenador este proceso, ¿vale? Simular en el ordenador ese proceso para que la simulación nos diga si alguno de esos compuestos va a ser activo y por tanto va a inhibir esa enzima, ¿vale? Un proceso computerizado, estamos hablando de que puede procesar, hemos dicho aquí, 100.000 compuestos, podemos tardar un año,
¿vale? Y un coste de millones de euros, aquí 100.000 compuestos podemos tardar una semana o incluso menos y a un coste de 10.000 euros. Ya sabemos que existe una cosa que se llama letra pequeña. La letra pequeña existe siempre, que no os cuenten películas. Entonces aquí existe una letra pequeña. Y la letra pequeña importante es que esto es un método computacional y entonces es un método que realiza predicciones, ¿vale? Las predicciones son básicamente como cuando tú haces una quiniela, cuando tú sellas la primitiva, tú dices, vale, yo pienso que va a pasar esto o lo otro, pero hasta que no llega el día del sorteo y sale el resultado, no sabes si te ha tocado o no, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo, solo que no está, ese componente de azar no está tan arraigado, ¿vale? Se supone que se hace con un poco más de lógica. Entonces, lo que haríamos aquí es que el método computacional procesa esos millones de compuestos, nos dice los que tienen mayor potencial, llegamos a unos 100 compuestos y estos se llevan al laboratorio y se testean. Esa es un poco la idea básica. Todo eso tenemos que agradecer a estos tres señores, Premio Nobel de Química en 2013 por el desarrollo de la química computacional, porque estos tres señores fueron unos visionarios y tuvieron fe en los años 70 en que los ordenadores, que entonces eran una cosa muy rara, podían servir para simular procesos físico-químicos. Entonces a ellos le debemos, nosotros no somos nadie, nosotros hemos seguido su paso, ellos fueron los que abrieron este camino. Entonces, un hurra para ellos. Bien, otra cosa importante, esta letra pequeña, esta química computacional, podéis decir, vale, pero ¿esto qué es? ¿Esto se utiliza en la práctica, etcétera? Os puedo decir que sí, os puedo enviar información, lo que queráis, pero gran cantidad de fármacos, esto es un artículo del año 2010, y gran cantidad de fármacos que han llegado al mercado, captopril, dorzolamida, etcétera, han sido descubiertos gracias a la química computacional, donde grandes empresas farmacéuticas han apostado por ese desarrollo. Este es un artículo de 2010, ¿vale? Pero a día de hoy, en 2022, la cantidad es mucho mayor. Y estáis preguntando, ¿por qué no has puesto un artículo más reciente? Porque no me ha dado tiempo, porque es de otra presentación antigua, ¿vale? Pero os lo puedo pasar. Entonces, un componente importante que no he hablado todavía, estoy hablando de química computacional. La química computacional es cara. ¿Por qué? Porque requiere de gran poder de cómputo. Entonces, el cómputo necesario se realiza en esta especie de armarios que se llaman supercomputadores. ¿Qué es un supercomputador? Pues podéis imaginar vuestro teléfono móvil, vuestro ordenador de sobremesa, como esta cosa pequeña que veis aquí, ese chip, ¿vale? Si vamos acumulando la potencia de cómputo en paralelo en máquinas que tienen millones y decenas de millones de estos chips, llegamos a lo que es un supercomputador. Y a día de hoy es necesario para hacer este tipo de cálculos estos supercomputadores, si no, no podríamos llevarlos a cabo. Como curiosidad, estos somos nosotros, perdón que os demos la espalda, estamos en un supercomputador de un proyecto que llegamos a participar, aquí, visitándolo, y estamos en Islandia, ¿vale? ¿Por qué estamos en Islandia? Por dos razones. Uno, porque yo quería ir, y segundo, porque me apetecía, y segundo, porque uno de los supercomputadores más potentes de Europa en ese momento estaba allí en Islandia. ¿Por qué? Por dos razones. Islandia es un país, los países nórdicos normalmente suelen apostar por energías renovables, etcétera, y el funcionamiento del supercomputador venía también básicamente por refrigeración, el aire que venía desde la calle, ¿vale? Entonces es una cosa impresionante. Y otro supercomputador con el que colaboramos, que está en el norte de Noruega, está ubicado en el sótano de la universidad, y con el calor que genera calientan las clases, ¿no? O sea, eso aquí no se ha pensado, ¿eh? Eso aquí algún día ya llegará, ¿no? Pero bueno. Bien, esta es la única diapositiva técnica que voy a poner, lo siento, alguna tenía que haber, esta sé que es fea y tal, pero os tenía que poner una. Bien, los métodos de cribado virtual, los métodos de intentar adivinar qué moléculas podían ser fármacos, se dividen en estas dos familias, métodos basados en estructura y métodos basados en ligando. Como os he dicho, aquí el objetivo es, nosotros tenemos una proteína mala que nos queremos cargar y la asemejamos a una cerradura, ¿no? Entonces, métodos basados en la estructura es cuando conocemos esa cerradura, ¿vale? Y sabemos la forma que tiene esa cerradura. Entonces ya sabemos que ahí tenemos que meter algo, ¿vale? Sabemos dónde hay que meter, entonces intentamos meter algo. Esto luego a la gente se le queda mucho, ¿vale?
Bueno, es una metáfora fácil. Entonces, aquí se trata de meter cosas en un sitio, ¿vale? Siempre se trata de eso. Entonces, la otra familia de métodos se llaman métodos basados en los ligandos, y aquí consiste en que no siempre sabemos cuál es la proteína mala, o no siempre sabemos la forma que tiene. No siempre se sabe, y ese es un problema. Hay muchas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, donde esta información no se tiene. No se tiene. Entonces lo que se hace es esto. Por algún motivo que no me voy a meter ahora, se conocen algunas llaves que ya están bloqueando esas cerraduras, pero no se conocen las cerraduras. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, por simplificar, similaridad. Intentamos encontrar otras llaves que sean similares a esas que ya se conocen, con la esperanza de que serán mejores, ¿vale? Ya sabemos lo que mete, pues intentamos buscar otra cosa que meta mejor, ¿vale? Para que se vea un poco la idea. Bien, y esto es una película, un vídeo, que sí os puedo poner, en donde voy a poner un vídeo, ¿vale? Un pequeño vídeo sobre cómo se realiza el proceso de simulación de esa llave metiéndose en esa cerradura, ¿vale? A ver. Bien, ahí lo que estamos viendo es que durante la simulación la llave es como que está intentando entrar en la cerradura, y llega un momento en que ya encuentra un punto elevado de encaje. Aquí en color azul es donde se supone que tiene que terminar. Ahora está intentando encontrar el punto óptimo de acoplamiento a ciegas, hasta que llega un momento en que maximiza las interacciones que se produce entre el fármaco y la proteína y encuentra el sitio óptimo de bloqueo, ¿vale? Esto es una simulación, esto es la pinta que tienen esas simulaciones, ¿vale? Gracias. Entonces, este tipo de simulaciones esta metodología se llama docking molecular, pero hay muchas metodologías de este tipo, esta dinámica molecular, etcétera. Para que os hagáis una idea, el simular una molécula de una librería que puede tener 100.000 puede tardar 5 minutos, que no es mucho, pero si utilizamos dinámica molecular estamos hablando de que puede tardar decenas de miles de horas, ¿vale? Entonces os estáis imaginando que esto es computacionalmente muy costoso, y esa es una de las razones que nos tengamos que ir a los supercomputadores. Bien, ahora llega el momento de presentar a nuestro grupo de investigación, muy rápido, muy rápido. Todos estos somos nosotros. Somos 4 investigadores en l'UQAM a tiempo completo, algunos doctorandos y también algún colaborador externo, y a lo que nos dedicamos es a desarrollar estas metodologías de cómputo, a implementarlas en supercomputadores. No basta con desarrollar ese software, sino que tiene que correr en el supercomputador, y eso a veces no es obvio. Y, muy importante también, procuramos dar acceso web a todas las herramientas que desarrollamos. ¿Por qué? Porque yo te puedo contar aquí una película y te puedo decir que hemos hecho esta metodología, pero nosotros queremos que tú, como investigador, puedas acceder a esas herramientas, ¿vale? Entonces, ahora os comentaré algún enlace. Cualquiera puede acceder, cualquiera a nivel académico, ¿vale? Si es a nivel comercial, ya hablamos, ¿vale? Y luego, al mismo tiempo, todas estas tecnologías las aplicamos a diversos problemas farmacológicos, etc. Hemos hecho cosas, etc. Vale, esto sería un resumen de la estructura que tiene nuestro grupo de investigación. Yo lo veo como una startup, en el sentido que es una startup. Una startup es una empresa tecnológica que intenta resolver un problema tecnológico complejo normalmente. Vamos a suponer que ese es nuestro problema. Esa es una de las ecuaciones que están detrás de las simulaciones que hacemos, ¿vale? Entonces, nuestros inversores son la UQAM. Nos inyectan ahí los fondos para que hagamos cosas. ¿Cuál es nuestro laboratorio? Es el supercomputador. El supercomputadores, porque no tenemos acceso a varios de diferentes partes del mundo: Noruega, Chile, Polonia, muchos sitios, ¿vale? Y estos son nuestro caballo donde corremos todos esos cálculos, ¿no? Entonces, en primer lugar, de las cosas que hacemos, y para intentar responder a esa pregunta, donde la pregunta es si es posible descubrir fármacos sin pisar el laboratorio, primero voy a hablar brevemente de generación de conocimiento. Es uno de los pilares. Entonces, esta parte muy técnica la voy a pasar muy rápido, pero básicamente uno de los problemas que hemos tratado, existen métodos que pueden simular muy bien cómo se comportan estos fármacos, pero el problema que tienen es que es muy difícil simularlos, porque requieren supercomputadores muy grandes. Entonces nosotros, cuando mi jefe de postdoc en Alemania me engañó para que yo hiciera el postdoc con él, yo me metí en esto, para bien o para mal, y yo empecé por aquí. Yo empecé con la PlayStation 3.
¿vale? Yo en realidad empecé con la Atari 2600, pero a nivel investigador empecé con la PlayStation 3. Nuestro primer objetivo fue ver si los métodos de simulación de fármacos podían ser implementados en la PlayStation 3, ¿vale? Y por resumir mucho la historia, la respuesta después de 2 años fue que... no. Lo siento. Lo siento. Fueron los 2 años más devastadores de mi carrera científica. Lo digo así, un día, en fin, no quiero dar pena. Luego, al mismo tiempo, por 2007-2008, tuvimos suerte porque ¿conocéis la compañía Nvidia? Sí. ¿De qué? Tarjetas gráficas. Tarjetas gráficas, ¿vale? Pues para aquella época, estamos hablando de 2005-2006, todos los jugones y todas estas historias, alguien tuvo ahí, pensó un poco y dijo, vamos a ver, si ya no vendo suficientes tarjetas gráficas, si pudiera engañar a los investigadores para vender tarjetas, pues ya sería la hostia. Y entonces intentaron utilizar las tarjetas, esto lo digo de coña, ¿no? Intentaron utilizar las tarjetas gráficas para cálculo científico y crearon un lenguaje que se llama CUDA, y aquello fue una revolución. Entonces, todos los que estábamos en esto nos cambiamos de cabeza de la PlayStation 3 a las GPUs, ¿vale? Y ahí hemos seguido. Básicamente ahora hacemos nuestros cálculos o en GPUs, esto quiere decir supercomputadores, y ahora uno de los grandes interrogantes, no sé si habrá aquí alguien que sepa de esto, luego lo hablamos, computación cuántica, ¿vale? Esto ahora, por resumir, esto es un hype. Esto ahora mismo no... Los métodos que nosotros, os pueden contar lo que quieran, os lo puedo debatir, pero los métodos que utilizamos nosotros, y digo nosotros, las ovejas negras, no corren todavía en esas arquitecturas. Entonces nosotros programamos en esas cosas. Muy brevemente, me lo voy a saltar. Esta es más chula. Hay muchas letras. Cuando no hay una diapositiva con muchas letras, no le hagáis caso. Bien, pues esto es un chiste que seguro que habéis escuchado ya, ¿vale? Donde el policía ve a este señor que está borracho y le pregunta, ¿qué te pasa? Que he perdido mi billetera. Y dice, ¿pero es aquí donde la has perdido? Y dice, no, la he perdido en el parque, pero la estoy buscando donde veo luz. Pues esto es lo que pasa en la comunidad científica y os voy a explicar por qué, un poco. Bien, a la hora de descubrir fármacos, esto de meter la llave en la cerradura, básicamente, esta es la llave, eso es donde tenemos que meterla, ¿vale? Y los métodos de docking clásico lo que hacen es que se piensan dónde está el agujero, ¿vale? Todos se piensan dónde está el agujero, pero eso es un problema. Es un problema porque no siempre está el agujero ahí, ¿vale? Esto es como el chiste que hemos comentado antes de buscar aquí, porque aquí todo el mundo piensa que está la luz, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy se están descubriendo gran cantidad de fármacos y de compuestos, esto se llama alosterismo, donde el agujero puede estar en otro sitio, ¿vale? Y donde bloquee todavía más a la proteína. Entonces nosotros, gracias a la ganancia de poder de cómputo que tuvimos con esas tarjetas gráficas y videojuegos, lo que decidimos fue explorar toda la superficie, ¿vale? No buscar la llave solo debajo de la farola, sino un poco más lejos que pasaba, y eso parece que, pues, que ha funcionado, ¿no? Y no me voy a meter en detalles, os voy a comentar ahora algunos casos. Luego también, brevemente, el software que desarrollamos, seguimos la idea un poco del open source y está libre. Los que seáis programadores, quizás conocéis GitHub. GitHub es una comunidad donde podéis liberar vuestro código para que la gente lo use, etc. Entonces, con esta herramienta hemos generado más de 70 publicaciones, 5 patentes, ahí la tenéis, ¿vale? Para utilizarla. También tenemos una comunidad en Discord, para el que se quiera meter y preguntar cosas. Bien, y por último, como comentaba antes, todas las herramientas que hacemos las intentamos poner al público en una versión web para que puedan utilizarlas. Entonces, por ejemplo, esta herramienta es un servidor web cuyo objetivo es predecir fármacos que pudieran tener potencial en el contexto de la diabetes, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. No me puedo meter más en esto. Entonces, he hablado de generación de conocimiento, investigación fundamental, generación de herramientas, y ahora voy un poco a investigación aplicada. Vamos a ver toda esta historia para qué sirve. Bien, este es nuestro pipeline. Pipeline quiere decir moléculas que de algún modo hemos contribuido a su desarrollo, y entonces, muy brevemente, hay diferentes contextos, diferentes enfermedades, ¿vale? Y, por ejemplo, voy a ir aquí, todo esto lo que significa es lo siguiente. En el contexto del virus del Zika, este fue uno de los compuestos que hemos descubierto. Entonces, este diagrama es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo de un fármaco tiene varias fases. Una que es in silico,
computaciones, que es la que hacemos nosotros. Vaya a pensar, ¿esos hacen todo, son la hostia? No, nosotros hacemos la parte in silico. Nuestros colaboradores son los que pisan el laboratorio. Nosotros no pisamos el laboratorio. Bueno, sí, pero ahora lo explico. Entonces, parte in silico. Luego tienen que haber otros grupos que obviamente hagan la parte in vitro de la experimentación, y aquí pueden pasar muchas cosas. Puede decir, nosotros decimos que esta molécula va a ser activa, pero luego la prueba otro y dice, eso no funciona. Puede pasar, y nos ha pasado, ¿vale? El porcentaje de éxito, no puedo dar un número absoluto, pero podría decir que está en torno al 70% de las predicciones. Y luego, obviamente, hay que probar in vivo, y si todo sale bien, en estos dos proyectos que voy a comentar ahora mismo, estamos muy contentos porque han llegado a la fase clínica de los estudios y se van a probar, se están probando en humanos. Eso lo contaré ahora. Y también es muy importante, que esto lo hemos aprendido a hostias, puedo decir a hostias, ¿no? Sí, estamos en horario infantil, pero... Si no lo puedo decir, pues me lo decís, ¿vale? Pero esto es para que se entienda, esto lo hemos aprendido a hostias. Si quieres desarrollar fármacos, tienes que lidiar con la industria farmacéutica, tienes que gestionar propiedad intelectual y tienes que patentar cosas, ¿vale? Es un proceso bastante complejo, pero recomendable, ¿vale? Entonces, os voy a comentar brevemente este caso, el caso del virus del Zika. Este fue un proyecto en el año 2016, primera mitad del año 2016, todo el mundo sabía que se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos en Brasil, pero había un poco de preocupación porque se oía hablar del caso del virus del Zika, igual más o menos que ¿dónde fue? En Wuhan, febrero de 2020 se empezaron a oír cosas, pues aquí algo parecido, y la gente se empezó a preocupar y empezaron a pasar cosas. Algunos niños salían con malformaciones, microcefalia, etc. Y bueno, nosotros decidimos participar en este proyecto para sacar moléculas que pudieran inhibir ese virus, el virus del Zika. Esto fue en junio de 2016. Os voy a comentar muy brevemente la historia. En junio de 2016 decidimos intentar contribuir a este proyecto, nosotros por nuestra cuenta, y lo que hicimos fue primero, nosotros hacemos los cálculos, primero buscamos un grupo experimental que supiera medir los compuestos que nosotros fuéramos a predecir, si no esto no sirve para nada, y contactamos a un grupo de la Universidad de Hong Kong. Bueno, nos hacemos amigos, hacemos cosas y tal, y le decimos, esto fue principios de julio, le decimos, mira, a finales de mes, a finales de julio, vamos a terminar los cálculos y te vamos a mandar una lista de moléculas para que las probéis. Y nos dicen, oye, por curiosidad, ¿y por qué va a ser a finales de julio? Porque nos vamos de vacaciones, obviamente, ¿no? Ya en agosto no te la vamos a mandar. Y como ellos en agosto iban a estar trabajando, bueno, fuera de coña, porque habíamos estimado un mes para terminar esos cálculos. Total, terminan los cálculos, enviamos las moléculas, y ellos en un periodo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hicieron un montón de chinos, esto fue en Hong Kong, increíble, toda la experimentación in vitro, in vivo, y nos mandaron los resultados in vivo del ratón. Esto fue a finales de diciembre de 2016 y ahí flipamos muchísimo. Flipamos muchísimo cuando vimos que el ratoncico con el virus descendía. Aquí, muy brevemente, no me voy a meter en esto. Básicamente, la historia fue, nosotros procesamos una librería que tenía cerca de 10.000 compuestos y les enviamos una lista de 100, que ellos luego pues, procesaron siguiendo ciertos patrones que no me voy a meter ahora mismo. En las primeras pruebas in vitro el compuesto funcionaba y esto lo que significa, no me gusta meter muchas gráficas, esto es la carga viral, esto es un modelo in vivo en ratón, ¿vale? Entonces, esta barra de color negro lo que quiere decir carga viral elevada sin administración del compuesto que habíamos propuesto, y luego descenso de esa carga viral al aplicar el compuesto. Aquí estamos pasando de 1000 unidades a 50 unidades, o incluso aquí de 500 unidades a unas 30 o 40 unidades. Habían reducciones de 2 o 3 órdenes de magnitud. Entonces lo mismo, publicamos, que eso es lo que viene ahora, publicamos aquí una competición. Se suele decir, hay muchos chinos, ¿no? Y es verdad, hay un montón de chinos, pero es que se pegaron una currada de chinos. Eso también hay que verlo, ¿vale? Porque aquí se hicieron una gran cantidad de experimentos en cuatro meses, ¿vale? Y aquí lo importante para que se sepa, tuvimos muchos problemas para... Si hay un chino por aquí, no pasa nada, pero tuvimos muchos problemas para hablar con ellos de patentes. Los chinos tienen un brazo, no tienen mano izquierda ni derecha, fue complicado, pero bueno, depositamos la patente, luego la licenciamos a una empresa americana
y los ensayos clínicos iban a empezar en 2020. ¿Pero qué pasó en 2020? Pasaron dos cosas. Una, que ya la sabéis, y la otra fue que claro, ya no existía ningún otro virus. El único virus que existía era ese, ¿vale? Y por otra parte, quizás debido a la gran cantidad de medidas de seguridad, etcétera, el virus del Zika prácticamente a día de hoy su incidencia es mínima. Solo está en zonas muy pobres, en Brasil y en India. Hemos intentado moverlo por allí, pero no hay interés económico. Bien, otro proyecto, cáncer colorectal. Entonces, este proyecto se inició en 2014. Este es un proyecto totalmente diferente al anterior. En el proyecto anterior, digamos que la fase experimental fue de 4 o 5 meses. Este proyecto es al contrario. La fase experimental total lleva 7 años, ¿vale? Sí, vale. Llevo 7 años. Fue desde que vino un señor, Pablo Conesa Zamora, del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, vino a mí y dijo, oye, ¿por qué no el cáncer colorectal hacemos aquí algo? Y en aquel entonces mucha gente no lo tenía claro, pero es un proyecto muy interesante porque él fue de los primeros en ver evidencias claras de un nuevo malo de la película que se había descubierto. El malo de la película no se conocía entonces. Y se propuso, hay una proteína que se llama fascina, ¿vale? Y esa proteína nadie la había intentado estudiar mucho, salvo este paper, ¿no? Y dijimos, vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, la fascina, una proteína muy mala, etcétera, etcétera, y en lo que interviene es que cuando se produce metástasis, las células cancerosas empiezan a invadir, etcétera, es lo que ayuda a los filopodios, imaginaos Spiderman soltando la tela de araña, es lo que ayuda a los filopodios a expandirse, ¿no? Entonces, si tú cortas esa proteína, inhibes esos filopodios, ¿vale? Bueno, pues nada, hicimos unos cálculos, etcétera, y propusimos algunas moléculas, y entonces una de ellas se probó experimentalmente, y voy directamente a los resultados, y esa molécula se llama imipramina. Aquí utilizamos una aproximación que se llama reposicionamiento. ¿Qué quiere decir reposicionamiento? Hay dos maneras de descubrir fármacos. Una molécula desde cero, que es muy complicado, y otra, intentar ver una molécula que se conozca para otra cosa, intentar encontrarle una nueva aplicación. Hay un medicamento que se llama sildenafilo, no sé si lo conocéis. Sí. Si no lo conocéis, mejor. Si no lo conocéis, mejor. Bueno, esto era un señor, un médico, que está investigando fármacos para la tensión arterial o coronaria, creo que era, y le gustaba probar las cosas, ¿vale? Y era un señor ya mayor, 60 y pico de años, ¿no? O no sé qué. Y dijo, pues lo voy a probar porque los experimentos no saben bien, etc. Total, que luego llegó a su casa y le dio una alegría a su mujer. Bueno, creo que fueron varias durante toda la noche. El sildenafilo es la Viagra, es el nombre técnico pues, de la Viagra. Fue uno de los primeros medicamentos que se reposicionó, aunque fuera de manera no intencionada, pero abrió la veda a intentar desarrollar fármacos a partir de otros conocidos. ¿Por qué es mejor eso? Porque si un fármaco ya está aprobado para una indicación, su perfil de toxicidad ya está estudiado, ¿vale? Entonces es más fácil que desarrollar una molécula nueva. Y aquí vimos que era un antidepresivo, ¿vale? Se hicieron las pruebas y, por ejemplo, aquí podemos ver un tejido canceroso, la aplicación de migatatina, que es el compuesto que ya se conocía, lo que pasa es que tiene una serie de propiedades tóxicas, e imipramina, esos fueron los resultados. Hay una desaparición bastante grande del tumor. En este otro tipo de experimento lo que se hace es que se coge el tejido canceroso, básicamente se le pega un tajo, ¿vale? Y se deja eso solo, y entonces el tejido canceroso vuelve a crecer. Pero con la administración de estos compuestos ese proceso ya no se da. Y igualmente en ratón, ¿vale? En ratón estos son casos que se les inocula el temor antes del compuesto, después del compuesto, ¿vale? Y bueno, aquí también generamos la patente, la licenciamos a una empresa americana y ahora mismo se están produciendo los ensayos clínicos en 4 hospitales de la región para pacientes de cáncer colorectal. Se está probando este compuesto. Ojalá salga lo mejor posible. Y aquí hay un equipazo, de gente. Este es Pablo Conesa Zamora, quien inició todo este proyecto, todos los que hemos hecho aquí cosas, del IMI Barrisaca, Holocam, Finlandia, Granada y mucha gente. Y ahí estamos, ¿vale? Último ya. Entonces, antes hemos hablado de fármacos. Cuando la gente le habla de fármacos,
pues hay cosas que no se plantean y hay que ver que el proceso de que está detrás, esas proteínas malas también pueden participar en el proceso de la pérdida de peso, ¿vale? No es un problema, en fin, eso es de historia. Entonces, en este proyecto participamos en la pérdida de peso, ¿vale? Descubrir moléculas que puedan permitir la pérdida de peso. Entonces, este proyecto tuvo un origen bastante curioso. Yo en 2015 estaba leyendo este artículo que lo que dice es, bueno, la lipasa es una enzima que está en el páncreas y que lo que hace básicamente es las grasas, cuando le llegan las grasas, las procesa para que se metan ahí donde tal, y pues uno gane peso, ¿no? Entonces la idea es inhibir esa enzima. ¿Qué es lo que se ha hecho a día de hoy? Lo que se ha hecho a día de hoy es, existe este fármaco que se llama Xenical u Orlistat y es muy eficiente a la hora de inhibir esa enzima, pero tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Tiene unos efectos secundarios bastante graves, porque es una molécula de origen sintético, y las moléculas de origen sintético son muy difíciles de controlar. Por eso decidimos participar en este proyecto. Vimos que habían desarrollado un sistema experimental para medir la inhibición de la lipasa, los contactamos y les dijimos, oye, vamos a hacer cosas. Bueno, aquí lo cuento, aquí lo contamos, somos todos los participantes del proyecto, nos interesa divulgar todo lo que hacemos, entonces hacemos podcast y cosas, ¿vale? Decidimos participar con ellos y muy brevemente, eso es la cerradura, lo que está en color azul es el Orlistat y nosotros, nuestra innovación aquí fue a proponer moléculas que no fueran de origen sintético, sino de origen natural. Procesamos una librería de compuestos naturales y obtuvimos esa molécula de color rojo, se llama silivinina y viene del cardo borriquero. El cardo borriquero, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ese es el funcionamiento. Eso quiere decir, funcionamiento de la enzima, cuanto más alto, peor, ¿vale? Tiempo, Orlistat, que es el fármaco que ya se conoce, y este es el que hemos descubierto nosotros, el comportamiento es prácticamente el mismo. Segundo, no tiene efectos secundarios. Tercero, es de origen natural y la toxicidad es menor. Y todo por computación, plus validación experimental. Y muy importante, los ensayos clínicos se realizan aquí en Murcia y empezaron, hoy que es martes, ayer. Empezaron ayer, ¿vale? Entonces, si queréis participar, pues ahí tenéis los detalles, contactéis a Juanjo y, bueno, han empezado ya, o sea, adelante. Y lo último, ya estoy terminando, ya termino. Un grupo de investigación también debe dedicarse, yo pienso, a la transferencia de tecnología al sector productivo o a la divulgación de esa investigación. Si no, esto se queda en papers, los papers están en estanterías llenando polvo y no sirven para nada, ¿no? Entonces hay que intentar y también ganar un dinero, ¿por qué? Para reinvertirla en el propio grupo para poder hacer más cosas, ¿vale? Entonces, nosotros hemos participado en varios proyectos. Hemos hablado, por ejemplo, aquí en la región con la empresa Villafarma y actualmente estamos desarrollando varios proyectos con ellos. No podemos dar detalles, es toda información confidencial. Y, bueno, Elena Den Haan ya hizo una tesis con nosotros y ahora Jochen Nellen de Bélgica está haciendo otra tesis con nosotros en proyectos con la empresa. Sí que hemos publicado algunas cosas, ¿vale? Pero aquí no puedo comentar nada más. Lo que quiero decir con todo esto es que si os dedicáis a investigación, no esperéis por una parte que vaya a venir una empresa a pedirte cosas, no va a pasar normalmente. Tienes que ir tú a hablar con ellos, ¿vale? Y si vas a hablar con ellos, no pasa nada. No pasa nada. Si vas con una buena idea, te van a escuchar, pero también importante, a la vez número 90. No va a ser a la primera. Tienes que hablar con muchas empresas hasta que al final dicen, hostia, si eso es lo que necesito yo, ¿vale? No va a pasar a la primera. Luego, esta es otra empresa con la que estamos colaborando, es una empresa que está en Múnich y que ellos han desarrollado inicialmente 2 fármacos para para ELA, ¿vale? Esclerosis y tal. Y ellos conocen el mecanismo, conocen cuáles son las proteínas malas, digamos, y gracias a ese mecanismo estamos trabajando con ellos para ver si proponemos moléculas nuevas. Y por último, perdón, he visto eso y he dicho, joder, la química computacional
que en el proceso del descubrimiento de fármacos se basa en el estudio de sistemas proteína-ligando, no solo se limita a fármacos, sino que también se puede aplicar a múltiples contextos, agricultura, alimentación, etcétera, etcétera, y uno de ellos son los alimentos funcionales. Entonces, estamos participando en un proyecto con Estrella de Galicia, menos mal que no me vean hoy, estoy aquí con los holandeses, y muy contentos con ellos. No podemos dar muchos detalles. Hoy, esto ha sido, ayer, en LinkedIn, este es el responsable de investigación en Estrella Galicia, han dado un premio al proyecto que estamos desarrollando, de los mejores proyectos de Galicia, etcétera. Y entonces aquí, lo que quiero decir con todo esto, no es decir, somos la hostia, no. Aquí lo que quiero decir, igual, en un proyecto en colaboración con empresas, tienes que ir tú a ellos y no sentirte inferioridad. No. Si tú haces cosas, habla con ellos, pero en cualquier área que estéis, ¿vale? También tienes que buscar tu nicho de mercado, etcétera, etcétera. Pero si tú haces cosas que tú detectes que les pueden gustar, las primeras 90 veces te van a mandar a la mierda, pero ya cuando te hayan mandado muchas, pues ya te olerás tú el mejor camino y al final pues funcionará, ¿vale? Y nada, lo último, agradecer a vosotros por la chapa, a toda la gente que ha invertido en nuestras ideas, proyectos y también fracasos, porque también hay fracasos, entre ellos la UCAM lo primero, Fundación Séneca de la región de Murcia, Agencia Estatal de Investigación, H2020, etcétera, etcétera. Y nada, no voy a responder a la pregunta la dejo a vosotros. ¿Es posible descubrir unos fármacos sin pisar el laboratorio? No lo sé. Os lo dejo a vosotros. Y nada, si tenéis preguntas o algo, no sé. ¿Tenéis preguntas por aquí? Bueno, yo voy a aprovechar, ya que estoy aquí el primero, la pregunta... No, tranquilo. ¿Se me oye bien por ahí? Sí. Vale. Era sobre el tema este que habíais estado comentando, el de la farola y el parque y demás, que me recuerda un poco, bueno, pues a cherry picking, ¿tenéis cuantificado de alguna manera que estáis en el camino correcto y que no estáis buscando en un sitio donde no vais a encontrar nada? ¿O cuáles son las posibilidades que tenéis realmente de encontrar un fármaco que encaje dentro de toda la inmensidad que puede haber de combinaciones químicas y demás? Esa es una muy buena pregunta. Cuando estás respondiendo preguntas y alguien dice, esa es una muy buena pregunta, cuidado. Cuidado. No, a ver, sí, digamos que no seguimos la serendipia, ¿vale? Y que lo que intentamos hacer sobre todo es, básicamente, por responder, intentamos recoger todas las evidencias previas que hayan por ir por un camino, ¿vale? Que tenga pinta al principio de llevar por algún sitio y que no haya ido nadie, ¿vale? Porque también está el tema de la patentabilidad. Si tú vas por un tema que ha ido mucha gente, no vas a poder patentarlo. Entonces intentamos ir por caminos que no haya ido nadie y donde apunten resultados previos. Y nuestra manera de ser son dos cosas. Primero, ir por muchos caminos en paralelo, ¿vale? Probar varios caminos, porque si uno está equivocado y solo vas por ese, ¿vale? Es como se dice, no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Y luego al mismo tiempo intentar colaborar con grupos experimentales que enseguida van a medir esos compuestos y que te digan rápidamente si tú vas bien por ahí o no. ¿Vale? Entonces es una mezcla de las dos cosas. Y no es fácil porque hay grupos que tienen más recursos, otros que tienen menos recursos, ¿vale? Pero básicamente es una mezcla de las dos cosas. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, bien. No, que sí, es correcto. Tenéis que tener algunos factores de reducción. No se puede analizar todo, efectivamente. No se puede analizar todo. Y también, por cierto, en relación a esa pregunta, eso también da pie a que no todos los fármacos que ha descubierto la industria farmacéutica son los únicos que puedan haber, ¿vale? Porque, aunque no lo parezca, la industria farmacéutica, por muy grande que sea y por muchos recursos, es un sistema difícil de controlar incluso para ellos y muchas veces no saben exactamente lo que están haciendo, mientras que un grupo pequeño de gente, no lo digo por nosotros, sino una startup, una biotech pequeña puede tener mayor margen de maniobrabilidad y saber un poco mejor por lo que están haciendo a costa de tener menos recursos. Ahí tenemos una pregunta. Has enseñado que las moléculas que dices que son más mejores resulten prácticamente es como tienen una buena tasa de aceptación, que funcionan. Pero ¿cómo puedes garantizar que las otras que no habéis elegido no tienen efectos
Esa es una muy buena pregunta también. Esa es una muy buena pregunta. Obviamente, primero, como creo que he comentado antes, este sistema no es infalible al 100%, ¿vale? Vamos a suponer una tasa de acierto del 70%, y lo cual implica también que tenemos tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces, puede pasar perfectamente lo que estás comentando tú, que nuestro método ha dicho, esa molécula no vale para nada, y luego esa molécula puede ser la hostia. Eso puede pasar perfectamente. Entonces, sabemos que eso pasa y somos conscientes de ello. Por tanto, también otra idea que aplicamos en relación a lo que he comentado antes es que utilizamos una metodología que se llama consenso, que lo que significa es que utilizamos varios métodos en paralelo. ¿Por qué? Porque fiarte de un único método para intentar encontrar moléculas, cada método puede tener sus bondades y sus problemas, pero intentamos utilizar varios métodos al mismo tiempo y ver luego en dónde coinciden. ¿Qué pasa con esto? Por nuestra experiencia, la tasa de acierto se incrementa, pero, muy importante, eso nunca te quita al problema que has comentado tú. Ese problema siempre existe. Siempre. Nadie puede hacer nada, no existe ningún método infalible. Bueno, lo primero, darte las gracias por la charla, que me ha parecido muy amena y muy instructiva. Y luego una pregunta, a mí me ha entretenido mucho y la verdad es que ha sido súper didáctica para mí. Y luego hacerte una pregunta, pero de tipo económico. Una vez que se ha conseguido que la molécula que habéis predicho tenga éxito comercial, o sea, hay una empresa farmacéutica que la comercializa y tiene éxito comercial, a vosotros, económicamente a vosotros o a la universidad que os ha financiado, ¿os revierte mucho económicamente o el 98% se lo lleva a la empresa farmacéutica? ¿Cómo os revierte económicamente? Luego supongo que en la universidad la paga la patente, o no sé cómo, pero ¿a vosotros os tenéis algún beneficio económico o la universidad que os financia, o en realidad casi no veis nada? Esa es una pregunta muy interesante. No, pero es verdad. Es una pregunta muy interesante. A ver, muy rápidamente, es muy importante esté donde estés, tener una OTRI, una oficina de transferencia de resultados de investigación que sepa lo que está haciendo. Porque si no, el tiburón ve que no tiene ni puta idea y te la mete doblada. Básicamente, esa es la situación. Entonces, cuando haces esta serie de negociaciones, cuando vas a licenciar esa patente, tienes que ver que se realiza un acuerdo de beneficios que sea lo más beneficioso posible para ambas partes, ¿vale? Por ejemplo, algunos típicos que hay es que tú, por ejemplo, licencia la patente y hay uno que puede ir por fases. Por fases quiere decir, la molécula, en algunos casos, no puedo dar más detalles, pero tú puedes decir, vale, yo te licencio la molécula ya ha pasado algunos ensayos in vivo con nuestros colaboradores, tú vas a empezar a probarla en humanos. Si en humanos pasa la fase 1, los ensayos clínicos están divididos en varias fases, ¿vale? Yo tampoco soy un experto en este tema, ¿no? Si pasa la fase 1, nos tienes que pagar una cantidad tipo 20.000 euros. Si pasa la fase 2, se va incrementando, tal. Como los equipos de fútbol cuando van pasando roles en la Champions. Sí, justo. Eso es divulgación científica. Exactamente, sí. Esa es un poco por la idea. Entonces, normalmente el esquema clásico de negociación es que es un esquema de ese tipo y además, por si esto llega a buen puerto, negocias una parte de los royalties. Típicamente 3%, 5% de las ventas a nivel mundial. Aunque luego te la pueden meter doblada, pero bueno, tú por lo menos intentas hacerlo. Hay que ver la letra pequeña bien. Hay que ver la letra pequeña, sí, exactamente. Muchas gracias. Sí. Hola. A ver, yo soy biólogo y aparte de las tres cosas en un agujero y lo de la Viagra no he entendido casi nada, ¿no? Pero creo que la respuesta a tu pregunta es que sí, efectivamente necesitas el laboratorio porque si no podrías terminar los ensayos, pero vamos, no era esa mi pregunta, sino quería saber, después de todos los años que el Ministerio, en fin, los políticos llevan invirtiendo teóricamente en políticas que permitan la transferencia de empresas y tal, veo que casi todas tus patentes son americanas. ¿Qué pasa? Esa es una buena pregunta. A ver, las patentes que tenemos nosotros, ¿vale? Las que hemos conseguido licenciar, no puedo dar más detalles, ahora estamos a punto, espero que sí, no lo puedo garantizar, de licenciar una patente a una empresa española, ¿vale? Pero las que tenemos de antes son empresas americanas.
¿vale? Tu pregunta es, ¿por qué pasa esto, no? Pues, a ver, por nuestra experiencia, ¿vale? Y nosotros no somos business angels, ni venture capitalists, ni cosas de estas. España está muy garrulizada a nivel tecnológico. Es para que se entienda. Estamos divulgando, es mi experiencia, Entonces, mira, el mismo proyecto. Eso va directo en las redes sociales. El mismo proyecto, perfectamente. El mismo proyecto, tú lo planteas, la misma patente, a una empresa española que también depende de dónde pues, lo hagas. Aquí, para bien o para mal, hay núcleos de transparencia, por ejemplo, a nivel biotech, no es lo mismo que te vayas a Barcelona que vayas a Murcia. Las cosas son como son. Pero por otra parte, a nivel biotech, a nivel de agricultura, quizás aquí en Murcia tenemos alguna ventaja que no se está explotando todavía. Y eso es importante, ¿vale? Pero a lo que iba, tú hablas con una empresa americana o de Copenhague o lo que sea y tú le has enviado el email, ¿vale? Y ellos, si son una empresa buena, ya te han hecho un background checking y no hace falta que digan nada. Cuando llegas, dicen, mira, eres un pringao, hijo mío. Te voy a hacer un favor y a lo mejor tal, ¿qué te parece? Entonces, esa es un poco nuestra experiencia. ¿Por qué no sucede más en España? Pues el sistema, venimos de una situación política, no sé. No me quiero meter en un melón de ese tipo, pero no somos Silicon Valley, pero por otra parte también creo fervientemente que ahora mismo hay un clima de startups y de biotechs que está empezando a crecer mucho y que es donde veo yo que se puede intentar hacer cosas, y si te tienes que ir a Madrid o Barcelona o algo, o incluso crearlo aquí, creo que es un poco el momento de intentar hacer ese tipo de cosas. Lo que no puedes esperar nunca es que vengan a ti. Eso es. Mira, yo por ejemplo en redes sociales, la Agencia Española de Investigación financian proyectos. No sé si estás pidiendo proyectos o algo. Sí, claro. ¿Vale? Entonces pides el proyecto, no te lo dan y no sé qué, y yo una situación tal que veo es que la gente empieza a quejarse, empieza a llenar las redes sociales pues, de quejas. Esto es una opinión personal, ¿vale? Me parece bien, me parece mal, sí, hay que quejarse un poco, pero a lo mejor con todas esas energías que estás gastando, ¿vale? Puede buscar colaboradores internacionales con la misma energía mental, ¿vale? Y montar un consorcio para aplicar a varias convocatorias, etcétera. Nosotros hemos contactado a gente que está en Estados Unidos, otras convocatorias, no estoy diciendo que seamos buenos por ni nada, pero que vale. Oye, yo por ejemplo me han tumbado proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, he reclamado recurso de alzada, no sé qué, no sé cuánto, ¿ha servido para algo? No, pero lo hago porque creo que tengo todo el derecho como ciudadano, etcétera. Entonces pienso que es un clima que no es favorable, pero no es excusa para quedarnos quietos y sin hacer nada. Es mi manera de verlo. Y siento que no te haya enterado de nada. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues si queréis... hombre, lo primero sobre todo darte de nuevo un aplauso.